Y esa práctica de introspección va ligada también con un tema fundamental que es darnos la capacidad o el proceso, vamos a llamarlo, de saber que lo que tú estás haciendo hoy tiene que tener congruencia con lo que hiciste ayer y lo que consideras que vas a hacer mañana. Ese es un maestro realmente. Alguien con una congruencia. Si hoy estoy enojado con alguien, se lo digo. Si hoy no me siento en paz con algo, lo expreso. Si hoy tengo que poner un límite, lo pongo. El maestro no es el que tiene que vivir en felicidad todo el tiempo. Tiene que saber entender su cuerpo, sus emociones, pero que no le dominen. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con un propósito consciente. El mundo necesita más gente responsabilizándose por vivir su misión de vida, y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Krishna Camargo. La misión de Krishna es evolucionar y servir. Hoy hablamos de lidiar con el control y la incertidumbre, de evolucionar a través de experimentar, de descubrir nuestra esencia aprendiendo a respirar, de espiritualidad, de autoconocimiento, de desarrollo de conciencia y de herramientas holísticas para equilibrar mente, cuerpo, emoción y espíritu. Krishna, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento también de estar finalmente ya en esta conversación. Krishna, para empezar, me gustaría hablar de tu nombre, Krishna. ¿Cuál es su origen o por qué te llamas así? Es una deidad de la India. El punto de referencia más importante es, digamos que el representante del hinduismo y en ese aspecto una divinidad que muchas personas honran, y el origen de esto es porque mis padres desde muy jóvenes estuvieron en la búsqueda del camino espiritual, y en ese proyecto personal que ellos tuvieron conocieron diferentes líneas. Y una de las líneas más pues fuertes para ellos estuvo en contacto con una disciplina que se llama Kriya Yoga, que es una disciplina de origen indio. Y esta disciplina en su origen tiene la práctica del conocimiento de los Vedas o los textos sagrados de la India, y parte de ello es como deidad Krishna, ¿no? Que se conecta a Krishna. Y precisamente cuando iban a elegir el nombre para cuando yo estaba por llegar a este mundo, cuentan mis padres que estuvieron haciendo sus procesos ahí personales de meditación y conectándose con su propio ahí origen, y entonces en una de esas mañanas despertaron y dijeron, bueno, creo que podemos ponerle Krishna a este ser que viene al mundo. Y pues ahí quedó el nombre, que ha sido pues todo un proceso también personal, ¿no? Debido a que es un nombre muy poco común en nuestra idiosincrasia. Sin embargo, bueno, pues si tú te vas a India es un nombre súper popular. Entonces es cuestión de enfoque solamente. Me genera curiosidad saber un poco cómo fue tu infancia. Entiendo que muchas cosas que eran normales para ti no eran normales para tus amigos. ¿Pudieras platicarme un poquito de eso? Sí, bueno, definitivamente el origen de mi proceso desde muy pequeño, todo lo que yo iba realizando era en contacto con temas espirituales realmente, ¿no? No específicamente una religión. Fui bautizado católico. Obviamente cuando llevan al niño, ¿no? a la iglesia y le dicen, ¿cómo se va a llamar Krishna? Oh, bueno, es un nombre bastante complejo para el catolicismo también, que debería representar unidad, ¿no? En el concepto de una amplitud de conocimiento. Eso es lo que representa tanto Jesucristo como Krishna. Son deidades o maestros que han estado en estas tierras. Entonces, desde muy pequeño, toda la dinámica familiar estaba en torno a la meditación, practicar yoga, realizar cantos devocionales que se conocen como mantras, estar en contacto con personas que, pues, escritores, pintores, en búsqueda de este conocimiento, despertar de conciencia.
estoy hablando de los 80s, y entonces pues también el tema de comunicación era distinto y por lo tanto mucho de lo que yo realizaba era escribir, o sea, mis días eran como para escribir, pintar un poco, jugar como cualquier niño a la pelota, a los juguetes, ¿no? Tener algunos juguetes, pero mucho de mi día, cuando estaba en familia, lo practicaba o lo dedicaba a esto, ¿no? Meditar, estar ahí sentado frente a ellos viendo cómo meditaban o qué es lo que leían, cantar, tocar algún instrumento. Y el contraste de ese origen fue muy interesante porque desde la perspectiva educativa, primero estudié en un instituto que tenía una filosofía como más global de expresión tanto artística, y posteriormente llego a una escuela de este término, digamos, como religioso, y entonces el contraste fue bastante interesante. Y para mí enriquecedor. Yo siempre que lo veo hacia el pasado, digo, qué enriquecedor haber tenido estos dos mundos, digamos, ¿no? Y pues la gente, obviamente, si mis compañeros de clase iban a casa y veían que había un espacio ahí para meditar y pues instrumentos, o en el piso nos sentábamos, entonces era como, ¿y qué están haciendo allá, no? O veían una foto de alguna deidad de estas de India o de mi maestro espiritual que es Paramahansa Yogananda. Entonces pensaban, ay, mira, tu abuelita está ahí. Y entonces era como entrar en esta dinámica de explicar, ¿no? Compartir parte de ese origen o esa actividad personal que yo tenía. Y creo que ha sido también muy enriquecedora porque ha nutrido como esta perspectiva de lo que representa pues mi vida, ¿no? Lo que yo disfruto hacer, y cómo en esta época hago esa remembranza y digo, bueno, hice lo que cualquier niño hizo. La travesura la hice al máximo también, disfruté muchas actividades, compartí, y este punto era como la semilla que estaba ahí siempre germinándose por lo que en casa se practicaba o se hablaba, ¿no? Mis conversaciones, recuerdo, eran en relación a astrología, numerología, y me hablaba mi papá un poco de teosofía y me ponía a leer ahí versículos de la Biblia de pronto. Entonces era como este contraste de que realmente yo nunca tuve esta necesidad de, ay, necesito jugar a hacer tal cosa, si no me frustro mucho. Creo que tenía como esa capacidad de poder disfrutar todo lo que en su momento estaba, ¿no? Y cuando iba a casa de un amigo y tenían el videojuego, bueno, pues ahí le daba con gusto, ¿no? También. Fíjate, me parece muy curioso remarcar tres cosas. Uno, entiendo que esta dualidad o triplicidad de escuelas, ¿no? Fuiste al colegio alemán, luego fuiste a un Montessori y luego a una escuela católica. Creo que eso es muy enriquecedor. Segundo punto, entiendo que tú fuiste vegetariano desde chiquito. Y eso me parece algo muy interesante también. Y la tercera es como el rol de tus padres como guías. Yo entiendo que tu madre era antropóloga y tu padre era doctor. Y entonces como que también tuviste la oportunidad de viajar mucho a lugares de pirámides y conocer el país y estar como en movimiento. Y por otro lado, tu papá como esta dualidad quizás de ciencia y espiritualidad y como que creciste en un ambiente así. Me parece muy, muy valioso crecer así. Creo que mi pregunta sería, ¿tú qué rol o crees que jugaron tus papás como guías a lo largo de tu infancia y adolescencia? Bueno, el primer punto que mencionas, sí, la alimentación fue básica. Mis papás también tenían varios años, aproximadamente 15 años, 16 años, siendo vegetarianos. Entonces, su ritmo de vida era distinto. Siempre desde pequeño, pues yo tuve la curiosidad, ¿no? ¿Y qué es esto? Quiero probar aquello. O iba a una fiesta y esta parte era como algo que yo quería descubrir también. Y ahí viene como esta parte de la respuesta de lo que tú mencionas, los padres, ¿no? Como guías. Siento que siempre tuvieron esta capacidad de darme la libertad de elección, que es bien interesante, ¿no? La capacidad de elección que se le da a un niño con la intención de mostrar los panoramas. O sea, nunca fue de, tú eliges esto porque es malo o elige esto porque es bueno. Simplemente, mira, tú elige y esto tiene consecuencias y tú las vas a descubrir. Entonces, muchas de mis actividades siempre estuvieron ligadas a lo que podría ser en su momento un proceso de vida donde yo elegía
y yo veía qué es lo que pasaba a posterior, ¿no? Entonces, ellos como ejemplo siempre me dieron esa libertad. Algo que yo tengo muy marcado de mis padres es que siempre me dijeron, nosotros estamos guiando aquí, podemos tener ahorita el rol como decir somos papás o mamá y papá, pero pues tal vez tú fuiste nuestro padre en otro momento, o tú fuiste nuestro dirigente, o tú fuiste nuestra mamá, no lo sabemos. Ellos me hablan mucho de la reencarnación, un tema que siempre yo lo vi muy tangible, tanto en la escuela religiosa, siempre hablaban de la reencarnación, entonces para mí era como algo que siempre estuvo en contacto con esta parte y ese entendimiento de acompañamiento, respetando obviamente los procesos, los valores que te inculcan, la dinámica, digamos, de la familia, pero dando esa libertad, creo que es lo que hizo que en el camino, el ejemplo de ellos, sin necesidad de que me dijeran qué hacer, fui eligiendo yo qué hacer. Es creo que una forma muy bella, ¿no? De estar en comunicación con tu hijo, estar en comunicación con los padres también, y en esa libertad, porque también con esa libertad hubo como el punto de direccionar hacia dónde quieres impulsar tu vida y a partir de eso, pues bueno, simplemente impulsarla, ¿no? ¿En qué sentido? Sosteniendo. Ellos llevando su rol como padres, creo que ese es el beneficio para cualquier padre, sentir que su hijo o hija tiene la capacidad de elegir, que tiene la libertad y que hace en congruencia las cosas, y como hijo sentirse en paz por lo que los papás están haciendo, sentirte en paz porque tus padres tengan salud, estén estables en todos los aspectos y sobre todo que haya comunicación, que eso es muy, muy valioso, ¿no? En estos tiempos. Entonces, fueron sin duda guía, o sea, mi madre por toda la parte de, yo la veía como una exploradora siempre, ¿no? Así, en la búsqueda de algo y la sigo viendo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero inventar aquello, me preparo. La cocina, la cuestión de la cocina de mi mamá era como, yo hago todo, todos los postres ella los hacía. Imagínate que niño vegetariano que no comía dulces por orientación de mamá y que no comas tanto dulce en la calle, ni bebidas con azúcares, ni nada. Entonces yo preparo todo. Entonces mi mamá me preparaba absolutamente todo lo que yo quisiera comer. Y después también esa libertad que mi padre me daba para elegir. Me decía, ok, si un día quieres que vayamos a la calle y se te antoja algo, pruébalo, disfruta, siente tu cuerpo para que veas qué emoción se genera. Entonces, creo que es el gran como vínculo que siempre tuve de honrar la libertad a través de un lineamiento, vamos a ponerlo de esa forma, pero con un enfoque. Y ese enfoque siempre era a realizar, ¿no? Que todo es parte de un proceso de crecimiento evolutivo, ¿no? Entonces, estas palabras yo las tengo tan clavadas, digamos, dentro de mi ser que todo lo veo como una evolución, absolutamente todo lo que me pasa, tanto en sus aristas, ¿no? Positivas y negativas, porque siempre hay de todo. Justo me gustaría pasar a ese punto. ¿Cuál es tu misión en la vida, Krishna? Personalmente, yo considero que es simplemente evolucionar. Ese es como mi gran objetivo individual, evolucionar, y en el evolucionar está vivir más enfocado a el presente, al desapego, a transformar y en ese sentido servir, compartir. Por la vía desde pequeño recuerdo, y es algo que, fíjate que ahorita que lo aterrizamos en relación a mis padres, recuerdo mucho que yo tenía algunos juguetes tal vez, ¿no? Y llegaban algunos niños a casa y entonces yo decía, pero ¿puedo regalarle este juguete? Y mi mamá era así, pues, si tú quieres, pero luego lo vas a pedir otra vez, ¿no? Entonces, siempre tuve como esa intención de compartir mis cosas, juguetes, cambiaba juguetes, recuerdo mucho esto, ¿no? Que tenía tal vez algún juguete y se lo cambiaba a alguien y me daba algo que pues tal vez no valía exactamente lo mismo, pero era para mí también como este vínculo de entregar, ¿no? Fue como muy en ese aspecto esa palabra, ¿no? De servicio fue muy absorbente en mi vida, en todos los procesos. Eh, la tomé de tal forma que considero que en la actualidad está ahí muy legado, ¿no? Es evolución, servicio, y todo lo que hago es básicamente en ese sentido.
nada se replica, ¿no? Cualquier actividad que realice, sé que tiene una energía distinta, pero siempre va enfocada en el servicio. Justo me gustaría pasar a ese punto, porque tu misión es evolucionar y servir, pero también entiendo que estás viviendo tu misión de varias maneras y a la hora de entender un poquito sobre ti, hay infinidad de temas holísticos y no holísticos que, o sea, por dar ejemplos, está por ahí la homeopatía, meditación, el yoga, la música, haces retiros, terapias, o sea, como que muchas cosas. Entonces, me gustaría tratar de diseminar un poquito desde tu perspectiva cómo estás viviendo tu misión y a qué le dedicas más enfoque y qué otras cosas quizás son aledañas, ¿no? Dentro de todo la sombrilla De la esfera. de cosas que has aprendido a lo largo de tu camino. Sí, Oscar, mira, fíjate que es bien interesante cuando uno elige una carrera. En el principio de esa elección está algo que es comenzar a visualizar cómo te quieres ver. Entonces, desde el inicio, digamos, de mi profesión, me di cuenta que donde mejor empataba era cuando compartía algo de lo que por naturaleza yo sentía que estaba más en vibración conmigo. Entonces, desde las primeras etapas donde yo estuve capacitando personal, compartiendo talleres de desarrollo humano, escribiendo, creando programas de servicio. Todo este proceso me llevó a englobar todo en transmitirlo. Entonces, hubo una etapa muy amplia de mi vida donde estuve haciendo este servicio de transmitir información como comunicador y entonces ahí se empezaron a englobar las cosas y mucho de lo que yo visualizaba era es que no puedes querer hacer todo, ¿no? Es complejo porque el tiempo no te da para hacer todo. Y entonces lo que en mi pensamiento, en mi proceso, comencé a desarrollar fue una etapa de administrar los tiempos. Y entonces le dedico un día a la música, le dedico 2 días a escribir, le dedico 3 días a aprender y le dedico una actividad para la fecha de un retiro, vamos a pensarlo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar una, digamos que, fuerza personal de no voy a hacer todo porque es imposible, no da la capacidad también porque al final, como tú sabes, puedes inyectarle al 100% en una y al 20% en otra y entonces se desbalancea mucho, pero lo que voy a hacer es darle prioridad, así como lo dices, a lo que considero que es más valioso a futuro. Y entonces eso fue lo que hice. Y en ese aspecto, de las primeras cosas que les di prioridad fue diseñar todos estos procesos de enseñanza. Entonces, diseñé los procesos de enseñanza que tenía basados en el aprendizaje que fui teniendo y que sigo teniendo. De vez en cuando yo me sumerjo en mis capacitaciones personales y entonces creé un proceso de acompañamiento consciente para que las personas vayan desde el tema básico que puede ser conocer el cuerpo, conocer la mente, conocer las emociones, trabajar sentimientos, procesar momentos de etapas de vida y luego obtener herramientas para poder servir. Entonces, eso fue como que una de mis prioridades. Le dediqué su tiempo y en la actualidad al año le dedico a eso 6 meses, vamos a llamarlo, una formación que tengo en un periodo de inicio de año y otra al final. Entonces, esa es como una de mis prioridades. La segunda es la escritura. La escritura, la ventaja es que tú puedes estar donde tú quieras y puedes agarrar ya sea ahorita el teléfono y te pones a escribir y luego ya transcribes. Y a la escritura yo le dedico también como una parte fundamental horas. Entonces yo elijo un día y ese día estoy solamente escribiendo. No contesto el teléfono está, digamos, para que alguien más lo responda si hay algo urgente y ahí me sumerjo, digamos, en tratar de ordenar mis ideas, proyectar todos los procesos. Y otro punto, que esto ya es más cuestión como de planificación, vamos a llamarlo de proyección, son tanto los retiros como las actividades de ceremonia y los conciertos, que considero que estas 3 serían como la pirámide que engloba el trabajo de conciencia de base.
Entonces, tanto la escritura como la otra parte hace que se puedan llevar a cabo retiros o actividades para empresas o desarrollar algunos programas también para instituciones educativas y posteriormente, pues, planificar fechas que al final esto es algo muy importante en mi vida, que tengo la facultad de planificar, digamos que qué día puedo, cuándo no, tengo la capacidad y entonces en base a eso, pues ya realizo, digamos, tengo un concierto en 15 días y entonces los 15 días anteriores dedico un par de horas para ponerme a tocar más la guitarra o tocar un poco más el armonio o tener ahí como una meditación para yo mismo entrar, pero esto se vuelve como una disciplina que siempre pudiéramos estar ahorita en una sesión con alguien haciendo un acompañamiento y yo termino y me voy, agarro el ukulele y digo, voy a tocar 10 minutos, ¿no? Entonces saco un poco de esa emoción, de esa pues vibración de lo que estás recibiendo, porque fíjate que es bien importante cuando tú recibes tanta información de personas, de sus procesos, de la elección, de duelos, de ciclos, entonces todo eso, pues tú tienes que transitarlo, tiene que haber un caudal de digamos que energía que pueda fluir para transitar todo esto. Y ahí es donde viene la magia de la música y la escritura. Cuando yo recibo tanta información, llega un punto donde me siento y ordeno algunas ideas o toco simplemente un instrumento y al tocar el instrumento la vibración fluye. Entonces, pues realmente la mente no se queda como inmersa en toda esa energía y eso da una posibilidad muy bella que es de transformar todo. Entonces, la vibración, todo lo que entra, digamos, al cerebro, a través de estos actos, se transforman y entonces, por eso diría yo, la mayor parte del tiempo me siento presente, me siento realmente aquí en donde estoy. Fíjate qué padre forma de hilar todo con otra vez tu misión, que parte de eso es estar presente. Entonces, para recapitular, como que ahorita tienes 3 o 4 aristas en tu vida, pues profesional, por así decirlo, que se conecta a tu misión. Uno son los procesos de acompañamiento conscientes, el segundo es la escritura, el tercero los retiros, ceremonias y conciertos, y el cuarto que es la música, que es como una pasión y como que te hila todo lo demás para mantenerte en balance. Ahora, mencionaste también varias cosas, Krishna, que quisiera como rellenar los huecos para dar claridad. Mencionabas que en algunos momentos dabas capacitación de personal, etcétera. Entonces, yo lo que entiendo es que empezaste una vida corporativa trabajando para Soriana cuando adquirió Grupo Gigante y ahí estabas capacitando gente. En algún otro momento fuiste conductor de un programa de televisión. Entonces, o sea, como que parte de tu vida ha sido esta dualidad de sí vivir en el mundo, pues en un mundo cotidiano y por otro lado ir creando tu camino. Me gustaría entender, ¿cómo fue que fuiste logrando un camino de más autonomía, ¿no? Porque, pues sí, en algún momento fuiste empleado y hacías ciertas actividades. Yo entiendo que estudiaste psicología un año, no te gustó, luego te cambiaste a comunicación y luego como que ya empezaste a desarrollar toda esta serie de prácticas un poquito más esotéricas. Y bueno, si ahorita te vemos, ya estás como clavado en el tema esotérico de una manera muy funcional en el mundo terrenal, ¿no? Entonces, ¿pudieras irme llenando los huecos de en qué momento te fuiste? O sea, parece que desde tu infancia tenías medio claro y era para ti normal como seguir el camino en donde estás hoy. Pero en algún momento de tu vida, como que no sé si te desviaste o simplemente empezaste en otro lugar y poquito a poquito fuiste llegando a donde estás hoy. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que justo ahorita que lo mencionas, recuerdo exactamente el primer día que tuve que dar una capacitación y la capacitación era para el personal, ¿no? De esta institución y bueno, pues era un proceso nuevo donde tenían que aprender una mecánica de trabajo y entonces al estar ahí frente al grupo y compartiendo toda esta logística, dentro de mí dije, esto es maravilloso, qué lindo que podamos a una idea hacer que transforme la vida de alguien. ¿Por qué? Porque al final dábamos como esa capacitación para que mejoraran su calidad en el trabajo.
pero llegó un punto donde me sentí limitado, ¿no? Me sentí, digamos, en un espacio donde sabía que podía crecer, pero tenía que crecer en la misma línea. Y entonces ahí tomé una decisión muy drástica, que fue dejar esa institución y hacer un viaje. Y ese viaje pues me llevó a conocer diferentes lugares, y cuando regreso, entonces mi pensamiento era, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya sabes, ¿no? ¿Qué haces cuando regresas de vivir tantas experiencias? Entonces, ese regreso me llevó a conectarme más con toda la parte holística, recapitular más mi trabajo en homeopatía, entrar más en el conocimiento de la práctica de las terapias holísticas en general. Y entonces, en ese camino, haciendo esta actividad donde ya me sentía otra vez como, ok, creo que estoy fortaleciendo otra vez esta parte donde sé que no quiero pertenecer a una institución, quiero tener más libertad, pero también quiero aprender, pero ¿hacia dónde va este camino? Entonces, en ese hacia dónde va, recibí una invitación para escribir un artículo. Y en ese momento que estuve frente a la computadora, ya sabes, el primer artículo que escribes para una revista, que era una revista aparte que se distribuía en su momento en México y Centroamérica, entonces, y de temas holísticos, pues, todo el mundo escribía cuestiones, o las personas que participaban, pues muy ya profesionales. Yo con 23 años decía, bueno, ¿qué voy a escribir para esta revista? Y recuerdo que empecé a visualizar, me fui a un parque, vi a la gente, dije, ¿de qué voy a escribir? Y escribí un artículo que se llamó La luz de tu sonrisa, que hablaba de lo que sucede cuando uno sonríe, ¿no? Si ahorita te veo yo, por ejemplo, tú todo el tiempo, desde la primera vez que te vi en pantalla, te vi sonriendo, así como, yo me siento bien, es una situación que estoy viviendo y lo estoy disfrutando ahorita. O sea, esa sonrisa es tan importante. Entonces escribí el proceso científico de la sonrisa, que genera, etcétera. Después de escribir eso, como que mi vida se encaminó en que tengo que compartir esto que siento, esto que observo. Y ahí, de la magia de la vida, sucede esta invitación para trabajar en un programa de televisión. Creo que fue otro punto fundamental, porque yo en ese momento estaba por elegir o irme a vivir a 2 ciudades o regresar a la ciudad de Morelia, que es donde había yo encaminado mi profesión primaria, ¿no? De estudiar un poco de psicología y después comunicación. Y ahí, entonces, al volver a la ciudad, empieza el camino, y ahí es donde me doy cuenta que tenía libertad. Trabajaba en una televisora, tenía libertad de tiempo, solamente mi obligación era por las mañanas o algún llamado que teníamos, y el resto era día para mí. Y entonces en ese día para mí es donde empezó todo a compartirse. Ahí justo se empezó a llevar esa autonomía que mencionas de elegir, ok, puedo dar una clase de yoga a las 12 del día si quieren. Oh, Krishna, nos comentaron que tú conoces algo de homeopatía, ¿pudieras darle un curso para nuestros alumnos sobre policrestos? Sí, por supuesto. Entonces ya administrábamos los tiempos y me di como este espacio para que la televisión fuera como la base profesional, y el resto eran actividades que yo iba empatando en el ritmo del día y que hacían algo muy bello, que era complementar mi conocimiento para al día siguiente en la televisión hablar sobre algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí se fue dando, creo que todo, y de ahí se marcó, creo que, porque esa transición que se dio de ser empleado precisamente a emplearme al 100%, que es creo que uno de los temores más importantes del ser, cuando está en un trabajo, se siente ya estable, sólido, siente que la vida ahí va a estar perfecta. Entonces fue otra vez un viaje. Se abrió mi oportunidad para hacer un viaje, tuve que tomar la decisión, y al hacer esa elección, creo que se abrió otra ventana que dio la oportunidad de que volviera a reconectarme con lo que realmente me apasionaba más, ¿no? Que era compartir. Y entonces empecé a combinarlo. Y ahí, poco a poco, fue dándose la elección para definir el camino, que al final es esto, que ya tengo varios años realizando, que tengo varios compartiendo, pero que de manera como más digamos, al 100% más directa, se está haciendo hace algunos años para acá. Entonces ha sido, pues, todo complementario, yo pudiera llamarlo, pero esos son los momentos.
creo que los viajes son momentos muy importantes para mí. O sea, no sé si en mi reflexión personal recuerdo los viajes que hacía con mi mamá y tal vez esos viajes me hacían como observar la cultura, la gastronomía, las personas, mi propio ser, ¿no? Contemplarlo. No es lo mismo que nosotros estemos siempre en un espacio, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente y emoción está en otro, surgen más ideas, surgen más procesos. Y como toda esa energía te va conduciendo si estás en esa sintonía y no te aferras. Entonces, a mí me da como esta parte de el viaje me ayuda a tener desapego de los procesos que estoy teniendo como en zona de confort, porque al final todos los seres humanos creamos una zona de confort y cuando llegamos a esa es cuando nos limitamos. Me encantan estos temas, Krishna, y me gustaría ir a cuando tienes 23 años, renuncias a tu trabajo, ¿qué era lo que te daba seguridad? Y decides hacer un viaje y después del viaje, ¿qué voy a hacer? Y como que van pasando cosas que no necesariamente querías que pasaran, sino que fueron pasando. Entonces, un tema que a mí me llama mucho la atención es como esta necesidad de controlar versus aprender como a fluir. Y me gustaría entender de tu lado cómo era ese Krishna de 23 años que renuncia a su chamba. ¿Cuál era su diálogo interno y su sentir? ¿Había algo de ansiedad de no saber qué va a pasar, un peor escenario, etcétera? ¿O realmente lo tomaste como con ecuanimidad y confianza en la vida? ¿Cuál de esas dos era? ¿Y cuál fue tu aprendizaje al final del periodo? Porque creo que ese fue un momento muy formativo para ti, me imagino. Sí, definitivamente. Tú lo mencionas y siempre está la incertidumbre. O sea, yo en el momento que elijo esto, que lo platico con primero, ¿no? Con mi padre, ¿no? Y mi mamá, que les digo, pues es que siento que aquí puedo crecer, pero voy a crecer a esto. Y no me visualizo yo así. O sea, dentro de mí era como, no me visualizo. ¿Y qué seguridad te está dando esto? No, pues mira, tengo capacidad económica, tengo este proyecto de vida, de crecimiento, puedo adquirir si quiero una propiedad, o sea, tenía ya como esta posibilidad de desarrollarme, pero entró dentro de mí así como esta intención dentro, muy en el fondo, de realmente esto me va a dar felicidad. Y entonces al hablar con ellos, pues tú eliges, fue otra vez como este punto, siempre esta libertad, ¿no? Tú eliges y ve las consecuencias. Por acá vas a tener esa estabilidad, por allá pues te abres al mundo y pueden pasar cualquier infinidad de cosas, ¿no? Entonces ahí el tomar la decisión fue como un entusiasmo porque la decisión estaba ligada al viaje, no estaba ligada a no voy a hacer nada. Entonces cuando una decisión la tienes ligada a algo que te genera mayor emoción, considero que te va a sentir o te va a llevar a hacerlo más sólido. Por eso es que siempre yo invito a las personas, ya en los procesos actuales les digo, ¿qué emoción es la que estás teniendo para tomar esta decisión y cuál es la que estás tomando para el siguiente paso? Que identifiquemos eso, porque vamos al siguiente paso con carencia y pues bueno, ahí sí está medio complicado el proceso. En este sentido, como yo tenía la emoción del viaje, todo fue muy bueno, ¿no? Pues imagínate, dejo algo como un ritmo de actividad para disfrutar el mundo y disfruto el mundo, pero a la vuelta es donde viene realmente el, digamos, golpe, podemos decirlo, de esta es la realidad. Entonces regreso ya sin el trabajo, ya en la dinámica de qué es lo que voy a hacer, y ahí es donde se viene este proceso de conflicto. Recuerdo perfectamente, tengo en mi memoria un día que estaba en el hogar, ahí en el jardín, estaba sentado viendo unos árboles y platicaba con mi papá unos instantes y dije, es que estoy confundido completamente, yo no sé qué quiero hacer ya de mi vida. Me gusta esto, pero como tú eres médico, pues también quisiera como conocer más de esta parte y me encantaría como servir a las personas, pero no sé si ahí. Y entonces el diálogo de él fue, investiga dónde quisieras estar, date cuenta de qué manera podías crecer, ¿no? Y entonces no fue sencillo, pasé varios meses, recuerdo, tratando como de idear qué era lo que podría servir como siguiente paso en mi camino. Y ese proceso fue muy importante porque fue un proceso de reflexión, de generar esa inmersión sobre lo que realmente yo había tenido en este transitar de veintitantos años y lo que yo podría visualizar al futuro. Y recuerdo algo que simplemente mi papá me dijo con mucha
digamos, firmeza, con aplomo, y me comentó: recuerda que lo más importante es que tú puedas ser dueño de tu tiempo, que es lo único que no vas a poder comprar jamás. Y entonces el tiempo, de tal forma fue que yo hice el espacio, y entonces encontré un lugar donde pudiera yo estudiar al tiempo que yo quisiera, para continuar aprendiendo algunas cosas que ya conocía de los temas holísticos, pero quería como profesionalizarlas, y así sucesivamente se fueron dando estos procesos que a la par tuve que elegir, ¿no? Elegí entre vivir en una ciudad a otra, tuve que invertir y perder en una cosa y en otra, pero al final todo esto me llevó a volver a esta parte que mencionaba, ¿no? Descubrí esa sonrisa en ese parque y decir: qué bello que puedo hacer esto, y tengo tiempo para hacerlo, y puedo sentarme en la computadora si yo quiero, o en este papel, y plasmar, y esto a alguien le va a servir. Y así se fue dando. Creo que ese vínculo solamente fue de no tenerle miedo a las cosas. Cuando tenemos miedo, nos limitamos. Cuando no tenemos miedo, tenemos la capacidad de aprender sobre lo que está sucediendo. Y eso creo que a lo largo de mi vida siempre ha sido. Cuando a algo tengo miedo, trato de mi mente, así cierro mis ojos y, como si lo sintiera, me enfrento al miedo, lo vuelvo a repasar. Y si algo me pasa traumático, en cualquier índole, emocionalmente, físicamente, un accidente, cualquier cosa, la busco atraer a mi mente y reflexionarla, vivirla otra vez. Y siempre hago esto porque digo: ya no la quiero repetir, mejor ahorita la siento al 100% y dejo que se vaya. Y ahí es donde viene la parte de fluir, que justo es lo que me comentabas. Viene la frustración, viene la incertidumbre, viene la elección, y a través de la elección viene el permitir que las cosas sucedan, donde ya no forzas, ya tú elegiste. A partir de ahí permite que suceda, ¿no? Es como, si lo vemos en un caso muy práctico, imagínate, tú eliges ir a ver el atardecer. A partir del punto que ya elegiste eso, lo que sucede está bien. Puede llover y se nubla o completamente, puede ser un atardecer donde haya mucho ruido alrededor tuyo, puede ser algo que no te guste, que pase, pero eso ya no es parte de tu elección, fue llegar a ese punto. Entonces, eso creo que fue lo que catapultó, digamos, mi vida, ¿no? ¿Y tu elección había sido cuál? Yo estar libre. Libre. Esa es como la libertad. Creo que ese es también uno de los puntos centrales de toda mi vida, la libertad. Libertad con compromiso, siempre lo digo, no es un libertinaje, pues es una libertad con compromiso. Tengo la libertad de elegir: hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, quisiera compartir esta parte, esto sí, esto no. Entonces, esa elección. Gracias por compartir esto, Krishna. La verdad, me parece fascinante la manera en la que explicas como el proceso, ¿no? De frustración, incertidumbre, elección. Y ya una vez que eliges, permite que suceda. No tienes que saber el cómo, pero sí tienes que saber el qué. Ahora, tú te consideras un explorador de la vida, ¿no? Así es como tú te defines. Y entiendo que también has compartido en foros públicos que crees que la vida no es algo lineal, ni tampoco algo plena, o sea, es algo ascendente y descendente todo el tiempo. Y me gustaría entender, o sea, ya me explicaste un poquito cómo fue que arrancaste tu camino, pero entiendo que en tus 30 otra vez dejaste todo y emprendiste un nuevo viaje a la India en esta ocasión. Y que ese viaje fue transformador para ti, tanto que escribiste un libro al respecto. Y me gustaría saber un poquito más de, si me pudieras contarme cómo el antes y el después de ese viaje y qué transformaciones viviste durante ese periodo. Bueno, es un punto bien importante en mi vida, porque justo el realizar un viaje siempre te lleva a algo, ¿no? Experimentar algo nuevo. El punto de llegar a la India, para mí siempre, desde pequeño, por el nombre básicamente, era como una sensación, ¿no? Mis padres conocían como toda esa cultura, pero yo tenía ganas de explorarla, ¿no? Y no se había dado el momento. Sabía que iba a ser en el instante que tenía que llegar para que fuera también bien absorbido por la mente. Y previo a eso, la vida estaba en un ritmo bastante, digamos, cómodo, esa es la palabra. Tal cual, me sentía muy
seguro de mi trabajo, me sentía en paz, estaba creciendo, desarrollando toda esta capacidad, tanto en la materia de la comunicación como en la materia también holística. Entonces estaba empatado esto. Había montado también un espacio, un negocio, digamos, o sea, todo estaba como en orden. Yo lo veía así. Sin embargo, cuando está todo en orden, hay algo que en el fondo también busca transformación. Y en ese punto de transformación justo llegó, meses antes, esa invitación, ese obsequio que me llevaba a vivir una experiencia en la India. Y entonces el vivir la experiencia en la India no era un viaje turístico de 15 días o un mes, era un viaje de 6 meses donde la actividad no era turística, era vamos a los ashrams, vamos a los centros de meditación y vamos a que pues conozcas realmente cuál es el origen de todo esto que tú compartes, practicas o realizas. En esa parte fue como muy valioso el darme cuenta que tuve la capacidad, vuelvo a mencionarte, la emoción del viaje me generó que con facilidad cerrara ciclos, renunciar al trabajo, renunciar a la pareja, que en ese momento la chica con quien estaba, tuve que decirle, bueno, me voy a ir tantos meses, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces fue como una elección bastante profunda de separación también en la parte de los talleres y todo suspenderlo, ¿no? Mi hogar en ese momento, hacer que alguien más estuviera en ese lugar para que pues el lugar se mantuviera durante esos meses y no quedara ahí como un espejo ahí nada más plasmado. Y entonces esa elección de emoción fue buena, que cuando recuerdo perfectamente también subo al avión. Este viaje lo hice con mi mamá, aparte, fue un obsequio de ella y lo realizo con ella. Y al subir al avión fue de, estoy abandonando todo. Y al llegar a la India y el contraste de la India ha cambiado mucho en estos últimos años. Fue muy contrastante para mí, fue una experiencia súper profunda de desapego completamente, así de sentir, pues mira, ni me puedo comunicar con las personas porque son 13 horas de distancia en tiempo. No puedo tener una comunicación directa porque no había en ese momento tanta comunicación como la hay ahora. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínate de un ritmo diario de aparece en televisión, habla con personas, hace alguna actividad social, todo el tiempo era hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. De pronto llegas y estás hacia adentro. Y estás en el silencio. ¿Y cuál es la dinámica del ashram? Levántate a las 5 de la mañana, medita un par de horas, desayuna, todo es en silencio, sigues tu día, leas algo que quieras hacer en el ashram, puedes servir, 12 del día, medita otra vez, 1 de la tarde, come, de 2 a 5 de la tarde, tiempo libre, descansa un poco, a las 4 de la tarde hay una reunión para tomar el té, muy al estilo inglés, 15 minutos, después prepárate, vamos a meditar 2 horas, 3 horas, dependiendo del día. Ese es el punto de vida del ashram. Entonces, durante todos esos meses, esa era mi vida. Todos los días me levantaba a eso. Me levantaba a meditar, me levantaba a escribir, y ahí es donde empecé a escribir más cosas. Preparé 4 libros durante ese viaje. Tuve la posibilidad, llevé pues sí mi computadora para poder estar captando, digamos, todos los procesos de vida que estaba teniendo. Y algo que me hizo siempre en esa relación fue perderme, digamos, en lo que había vivido, ¿no? Perderme de eso. Y lo fui soltando, desapegándome, y entonces empecé a perder comunicación con personas, perdí como ese pensamiento de, ay, ¿qué pasa en el trabajo? ¿Será que regrese y me van a dar el trabajo otra vez? Todas estas ideas de expectativas. Entonces, perdí la expectativa. Y ahí se vino una magia, la verdad, porque esto tardó, no fue, te digo, esto no es de un día para otro y palabras. Creo que fue como un viaje de primero 1 mes y medio, donde estuve en conflicto realmente con absolutamente casi todo lo que sucedía. La comida, las personas, el aroma, el lugar donde dormía, todo era un contraste y decía, pero ¿por qué? Yo elegí esto. Y yo, mamá, pero yo quisiera algo para disfrutar, si era un tiempo para nosotros, ¿por qué tengo que comer diario esto? No sé, detalles así.
que llegó el punto donde toda esa pues máscara exterior, ¿no? Que estaba ahí mostrándose de querer controlar las cosas, se fue y híjole, y ahí vino la magia, ¿no? La magia del viaje que fue realmente, por eso el libro se llama Un viaje hacia el interior, porque fue una magia el entrar a la cultura. Y ahí sí fue la inmersión con el sacerdote, la inmersión con los yogis, la inmersión con la escritura, la música, la inmersión con los paisajes, y la verdad es que la mística de la India, ¿no? Entonces ahí sí descubrí como otra parte de mí que me permitió regresar en completo desapego. O sea, regresé a México disfrutando todo. Me ofrecieron el trabajo otra vez, les dije sí, pero puedo 3 días, ya no quiero todos, se puede, yo los escojo, sí, está bien, Krishna, tal, va. Empecé a trabajar en la televisión, pero así, en unas semanas al regreso, y volví a hacer mis dinámicas, los talleres, empecé a elegir a dónde, cómo, con quiénes, y creo que ese es el después. El después fue vivir con mayor desapego, vivir en el presente, con lo básico, lo que hoy tiene uno. Nuevamente, gracias por compartir esto, Krishna. Y en lo personal, yo he escuchado mucha gente que va a la India y vuelve transformado, pero nadie me había logrado explicar de una manera sencilla, como tú lo acabas de hacer, esa experiencia de pelearte con lo externo y luego ir hacia el interior, pero también conectar y volverlo una experiencia inmersiva en la cultura. Entonces, muchas gracias por eso. Me gustaría profundizar en esta parte de la pérdida. ¿Cómo describirías tu relación con la pérdida antes y después de ese viaje? Realmente antes fue como una pérdida, podríamos llamarlo más mental, ¿no? Cuando pierdes algo y que mentalmente dices, bueno, se va a cambiar, está ahí, y entra un poco esta como frustración de que ya no va a ser. Y posteriormente, toda la pérdida o las pérdidas que he vivido, las veo como una oportunidad. Esa es como la diferencia. O sea, a partir de ese regreso, cualquier pérdida, digo, qué bueno. Algo nuevo viene a mi vida. algo viene, yo lo sé. Tengo ese como conducto personal de, podría decirlo yo, de fe, esa es la palabra, confianza y de entrega, ¿no? Entonces, la pérdida es esto. Ahora, para mí una pérdida se vuelve una oportunidad, pero no lo digo solamente en como, sí, pierdes algo y puedes llenarlo con esto, no, sino como, ¿qué más hay que descubrir, no? ¿Qué es lo que estoy descubriendo? En la pérdida me descubro a mí, me descubro en mi frustración, me descubro en mi coraje, me descubro en mi miedo, me descubro en mi alegría también, y descubro lo que está alrededor. Porque también cuando pierdes algo, cuando estás en una sensación de pérdida, es cuando valoras más ciertos aspectos de tu vida. Y eso ha sido, creo que, la parte previa que yo veía cuando perdía algo, cuando algo no era de la forma que yo quisiera previo a este viaje de India, llegaba a este punto de apego, ¿no? De, híjole, no está saliendo de tal forma, etcétera. A posterior que ahora es como, bueno, sé que va a ser, es en su momento, vamos a darle la pauta, vamos a dejar que todo se ordene. Hay una energía perfecta que ordena las cosas, entonces que haga su parte. No nos corresponde querer controlar todo, yo hago la mía y la mía es cuidarme a mí, mi cuerpo, mis emociones, yo estar en paz, y el resto, bueno, también hazte cargo energía del universo, ¿no? Como le queramos nombrar, pero esa energía tiene la posibilidad de llevar a cabo estas cosas. Increíble. Este es justo el tema en el que yo pienso que la escuela y la vida, la sociedad no nos educa, ¿no? Esta relación entre control y la incertidumbre y como tener claro, no sé, luego hay mucho de esto de pensar positivo, ¿no? Y si lo pienso va a pasar, pero no, tienes que estar en movimiento y hay una parte que sí controlas y esa la tienes que hacer. Y luego hay otra parte que no controlas y ahí es donde tú dices esta energía perfecta que hace que las cosas sucedan, pero es como el balance entre el yin y el yang, entre controlar lo que puedes controlar y estar en movimiento y transformarte y confiar en que pues lo que no puedes controlar va a ir tomando su camino y está bien si no es como lo habías pensado. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo?
Sí, definitivamente. Este punto de no querer controlar te lleva a poder también disfrutar. No sé si lo habían como sentido de esa manera, pero entre más controlo, menos disfruto. Cuando menos controlo, disfruto porque no tengo expectativas, porque entonces me permito recibir. Y esto creo que es algo bien valioso, ¿no? Y todos los que en algún momento tú lo acabas de mencionar, entran en el mundo holístico, entran con este pensamiento positivo. Esto personalmente se me hace un pensamiento de mercadotecnia que han vendido desde hace muchos años para acá, ¿no? Lamentablemente, y esto sí lo veo, esto te lo digo abiertamente, yo crecí con esto y no es que sea una persona que conozca más o menos, simplemente conozco lo que me corresponde conocer. Pero sí me he dado cuenta que últimamente hay tanta mercadotecnia en este tema que pues realmente no es la esencia de lo que se quiere transmitir, ¿no? Y entonces entra el pensamiento mágico, que se ha escuchado mucho esta frase, donde el pensamiento mágico cree que al prender una vela y hacer una oración, todo va a funcionar. O al quemar unas hojas después de decir que algo no te gustó, también todo se va a cerrar. O el tomar el simple hecho de una meditación, bueno, ya estoy meditando y la meditación me va a ayudar a transformarme. No es así. Todo absolutamente te está llevando a evolucionar y todo tiene esas aristas. Todo va a tener ese cambio. Entonces, por más que yo haga 25 decretos en la mañana de que soy positivo, tengo salud, tengo amor, soy paz y vivo en abundancia, a la vuelta de la esquina te va a pasar algo donde te vas a dar cuenta que no vives en abundancia. Porque ¿qué es abundancia? Si nos metemos un poco más en filosofía, llegar a este pensamiento, pues todo hay que cuestionárnoslo. Realmente sí, porque ¿qué es abundancia para alguien? ¿Qué es amor para ti? ¿De dónde vienen tus patrones de observación del mundo? Todo es un proceso cognitivo que han educado. Y entonces en ese aspecto tú tienes que cuestionarte, ¿no? Inclusive el punto espiritual, inclusive el punto de conciencia, inclusive todo absolutamente te ayuda a replantearte y eso es lo que te reinventa como ser humano. Cuando te reinventas, realmente es donde te sientes bien. Me fascina esto que estamos comentando. A ver, Krishna, me gustaría hacerte 5 preguntitas rápidas de definiciones para ti. ¿Qué significa Venga. el tema holístico para ti? ¿Cómo lo definirías de manera breve? Es un movimiento de cuerpo, mente, emoción, espíritu, donde se busca englobar todo en un mismo paradigma, observar no la circunstancia, sino el proceso. O sea, observar desde afuera todo. ¿Qué significa espiritualidad? Es el contacto con el espíritu, el contacto del ser con el espíritu, muy alejado de la religión, que también puede estar unido a la religión dependiendo cómo la practiques. Ahí está la magia. ¿Qué significa autoconocimiento? Entender los procesos mentales, los procesos emocionales, sentimentales que están en el cuerpo y entender el cuerpo, cómo funciona físicamente y en su punto la energía que hace que cada uno de tus sistemas activen. El autoconocimiento está basado en eso específicamente, entender. ¿Qué significa conciencia? Es llegar a la base de tu esencia. Conciencia es entender tu esencia. ¿Qué eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Hacia dónde vas tú? ¿De dónde vienes tú? Y ese paradigma puede ser muy amplio si le metes la mente, pero cuando le metes la esencia es cuando viene la conciencia, porque ahí precisamente te vuelves parte de todo lo que te rodea. Te das cuenta de la identificación que tienes con todo, pero a la vez con nada. Gracias por aclarar esto. Creo que son definiciones que no, luego se habla de eso sin entender realmente la base. Entonces aprecio mucho que de manera tan simple otra vez me lo expliques. Y la quinta pregunta que te quería hacer, que te dije que eran 5 y esta no tiene que ser tan breve, es, o sea, dentro de las herramientas que hay en el mundo holístico, ¿cuáles son las que tú, o cómo fue este camino para ti de irte metiendo en el tema holístico? Porque decías, oye, desde chiquito, pues yo hacía Kriya Yoga y luego yo veo un poquito tu camino y te voy a mencionar todo lo que yo veo, pero me gustaría tratar de como irle dando forma nuevamente, como para entender qué es cada cosa, ¿no? Porque nos estamos metiendo al tema esotérico que a mí me parece fascinante porque después de mucho tiempo de ser una persona, pues como
que pensaba que la parte científica y racional era lo correcto y lo demás era como medio una, pues, como, ay, sí, eso existe, pero no lo entiendo ni lo quiero entender, ni es valioso, ¿no? Y ahorita a medida que voy avanzando en mi camino, digo, no, 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 yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Y eso está fascinante. Entonces, tú eres un expertazo en el tema, pues esotérico, yo le voy a llamar por poner una palabra, pero ahí te van las herramientas que yo he visto que tú utilizas y me gustaría profundizar en algunas, si te parece. Por ahí veo homeopatía, instrumentos místicos, meditación, respiración, kriya yoga, chakras, numerología, ¿qué más? Metafísica, flores de Bach, PNL, Reiki, terapias, retiros y energía, ¿no? Esos son más o menos los temas que yo he visto. ¿Pudieras llevarme al siguiente día el detalle? No sé exactamente qué te estoy preguntando, pero así por la superficie, como yo me lo imagino, temas holísticos, ahí está como todo el espectro de cómo se llama cada tema. Me gustaría entender realmente un poco más. Y ahí te dejo la pregunta abierta. ¿Cómo me lo llevarías al siguiente nivel? Fíjate, mira, de entrada que menciones esoterismo, ¿no? Que es una palabra que proviene de interior, esotérico es eso, ¿no? Lo que viene del interior. Y es una práctica, doctrina si le queremos llamar, que a través de técnicas, rituales, de tradición, se ha ido compartiendo y que en la antigüedad, digamos, filósofos, Platón, Aristóteles, Pitágoras también, entraban de lleno a la práctica de este conocimiento, es entender el ser. Entonces, el punto, ¿qué es el ser, no? Porque al final de ahí viene, el ser es el yo. ¿Y qué es el yo? Ahí te puedes cuestionar y dices, bueno, ¿qué soy yo? Y yo como concepto o yo como ser tenemos este cuerpo, que este cuerpo está animado por algo. Y entonces como una práctica muy sencilla es, ¿tú sabes que estás durmiendo cuando estás durmiendo? No, realmente no. Está descansando el cuerpo no siente, no te das cuenta que está ahí la digestión, no te das cuenta que hay un movimiento, te desconectas completamente. Ese yo, que es lo que mueve este cuerpo, está recreando procesos, viviendo experiencias, despegándose tal vez del cuerpo o conectándose con el cuerpo, pero siempre está evolucionando. Entonces, cuando hablamos de todas las prácticas, tanto esotéricas como holísticas, y todas estas que mencionaste, están ligadas específicamente en conocer el ser, en crear ese vínculo con el ser, con la esencia. Esa esencia, ¿dónde está? Está en todo. Y es ahí donde nos hemos perdido en creer que estamos separados de todo lo que nos rodea. Nosotros estamos rodeados de energía y esa energía viene a través de esta conversación, viene a través del pensamiento, viene a través del alimento y de los sentidos, va alimentando ese cuerpo y ese cuerpo va teniendo como una manera de comunicación con el mundo. Entonces, ¿qué es ese punto de búsqueda en todas las herramientas? Es entender que tú eres la fuente. Y la fuente, pues en un sentido como poético, que representa el que siempre va a estar dando. Entonces tú vas a dar y vas a recibir todo el tiempo. Ese es ese conducto de evolución que vas a tener siempre. Y en ese punto final, recordar que porque seas la fuente no significa que no puedas recibir de otras vibraciones. Entonces, cuando tomamos las herramientas, todas estas son herramientas de acompañamiento. Entonces, un ser, tú imagínate que es una persona que está buscando evolucionar y para llegar de un destino a otro, tiene que recorrer, caminar, experimentar, crear diálogos, manejar conversaciones, aprender a llorar, aprender a reír, a cantar, hacer muchas cosas, digamos, externamente. Pero esos roles que vamos haciendo nos van identificando mucho. Entonces nos identificamos de tal manera que nos olvidamos de nuestro ser. Entonces el ser se, digamos que engloba en esa caparazón de roles y hasta que llegan los procesos de crisis es donde volvemos a darnos cuenta del ser. Entonces la crisis regularmente es la que hace que vuelvas a ti,
que vuelvas a entenderte, que vuelvas a reconocerte, que vuelvas a cuestionarte. Y ese caminar es lo holístico. Esas son todas las herramientas. Las flores de Bach te ayudan a que emocionalmente se establezca tu proceso de miedo, de preocupación, de ansiedad, de querer controlar a los demás, de sentirte superior a los demás. Y entonces esa técnica, aunado con homeopatía, te pueden dar herramientas para equilibrar tu cuerpo. Pero si, bueno, digamos, tu cuerpo lo sientes estable, ¿por qué no indagar un poco en numerología? Y entonces de pronto dices, ay, pero es que cada rato veo mi reloj y me aparece el 5, me aparece el 8, me aparece el 15. ¿O qué significará que yo nací el 11 de tal día, de mes, de año? Entonces, ahí esa interpretación que viene mucho de la escuela pitagórica, entonces te da la oportunidad de ver lo que alrededor ya por default hay, las señales que todo el tiempo tenemos, pero no las observamos por el ritmo de vida que vamos caminando. Lo mismo hace la astrología, lo mismo hace una técnica de registros akáshicos que hablan de estos procesos del alma, ¿no? La evolución del alma. Pero todo esto, que son tantas aristas, ¿no? Como lo menciono, llegan a un punto central que es la base, la respiración. El ser sin respirar no puede coexistir en este planeta. Es por donde nacemos y es por donde abandonamos el cuerpo. Entonces, aprender a manejar la respiración es un camino de evolución muy, muy favorable para vivir en desapego, para vivir con mayor conciencia, para vivir en libertad y sobre todo, que esto creo que sería como el plus de aprender a respirar, para vivir sin miedo. Tú puedes estar en la vida sintiéndote muy seguro de algo y te sientes pleno por las situaciones, pero ¿qué sucede en el momento que abusan de tu integridad? De cualquier manera. O sea, tenemos cualquier tipo de abuso. Tú velo como un asalto, velo como un juicio, velo como una demanda, velo como una respuesta de accidente, cualquier situación. Cuando abusan de esa integridad, de ese ser, te sientes perdido. Pero si tú respiras, vuelves a tu ser. Y entonces esa respiración te hace volver a estar presente. Y cuando está uno presente, entonces tiene la capacidad de volver a elegir. Y ahí es donde todas estas técnicas holísticas o esotéricas se vuelven las herramientas que te acompañan para volver a ti, volver a ese ser. Que ese ser no está separado. Sin embargo, se nos olvida. En el momento que algo nos pasa bueno, se nos olvida. Te pasa una noticia fantástica, ¿no? Hoy acabas de recibir tal cuestión. En ese instante, tu mente, por la capacidad que tiene, imagina cosas y entonces se va así como un péndulo a qué fantástico va a ser ahora mi vida, tal, y todo positivo y maravilloso y voy a comprar esto y estos deseos los voy a cumplir. Siempre es en base a los deseos. Y entonces ahí estás ya en ese punto de desbalance. No estás siendo tú, estás ya viviendo en el apego, estás viviendo en el deseo, te pierdes en esa emocionalidad. Y por eso siempre es importante reflexionar si todo lo que elegimos está basado en una emoción o realmente en una acción. Y cuando me refiero a acción es ese objetivo, hacia un objetivo realmente, o todo es parte del espectáculo de la vida que hoy me levanto con ganas, mañana no, y así sucesivamente. Entonces, espero poder transmitir bien estas palabras, pero eso esotérico conecta precisamente con herramientas que nos ayudan a desarrollar el contacto con nuestro ser para nunca sentirnos separados del mundo, porque vivimos en el mundo, pero no solamente esto que es nuestro mundo representa todo lo que es. Entonces, es nunca olvidarnos de que hay un mundo más. Tú vas a otra ciudad y ya hay otro mundo. En la casa de tu vecino hay otro mundo. Entonces, a eso voy. No es que pienses en planetas y demás. Si tú lo quieres ver en planetas y demás, aquí nos echamos una charla de Atlántida y de lemurianos y todo esto que ahora también se popularizó muchísimo y que, bueno, a la gente le genera atracción porque al final va hacia ¿dónde? Hacia los sentidos. Va hacia la imaginación. Yo pertenecí a tal legión de ángeles y yo soy parte de los lemurianos que vienen haciendo un trabajo de no sé qué tanta cosa. ¿Por qué es atractivo? Porque lo que está aquí pensamos que no es. Y entonces hace mucho recuerdo una conversación en un texto
de este tema, con esto cierro esta idea que dice, usted dígame si realmente existe un cielo y un infierno, porque nos han vendido tanto esta idea, ¿no? Y entonces la respuesta fue muy básica y le dijeron a esta persona, ¿y dónde crees que estás viviendo tú? Ahí está, aquí está todo, ¿no? Nuevamente, Krishna, gracias por platicar todo esto. Lo que yo me llevo de lo que me dijiste y algo que me recalcó mucho es la respiración nos lleva a nuestra base, ¿no? Y algo que también dijiste es, en las buenas como que tendemos a desapegar, a alejarnos de nuestra esencia y en las malas, en los momentos de crisis, como que volvemos a ella. Y lo que yo Uh-huh. percibí de lo que dijiste es, si mantenemos una práctica de respiración, independientemente si son periodos de vacas gordas o de vacas flacas, es una manera de poder mantenernos con nuestra esencia sin importar lo que está pasando alrededor. Ahora, prácticas para respirar, ¿no? Dicen que las tres cosas más importantes en la vida que nadie nos enseña a hacer es aprender a respirar, aprender a comer y aprender a dormir. Eh, Hay mil y un técnicas de respiraciones y aún así sigue siendo un tema complicado. Eh, ¿Tú cómo recomendarías aprender a respirar a una persona que quizás nunca siquiera se ha puesto a pensar en ese tema? Sí, la respiración como tal es algo que observamos mucho en otras personas, inclusive podemos verlo. En el punto de realizarlo es como, hoy, ¿cómo lo haré de tal manera que sea adecuado? Para cada quien existe una forma en particular. No es que haya una línea y todos tenemos que respirar de esa manera. Hay muchas técnicas, como tú lo mencionas, depende. Si una persona quiere hacer una práctica meditativa, bueno, se requiere una técnica para eso. Si quiere hacer una práctica de ejercicio, la persona que hace un triatlón respira de cierta manera para poder tener la capacidad de su cuerpo. Alguien que simplemente quiere mantener mayor capacidad de oxigenación. O sea, todas las respiraciones están enfocadas de acuerdo a la función para la cual están siendo emitidas. Sin embargo, la forma como una clave muy sencilla de respirar es saber que la respiración penetra por nuestra nariz, que ese es el conducto central, y otro conducto es la boca, el orificio de nuestra tráquea. Entonces, cuando nosotros respiramos, podemos hacerlo de dos formas. Una, por nuestra nariz inhalar, o la otra, por nuestra garganta inhalar. Estos dos movimientos llevan a que la oxigenación llegue hacia la base de la cavidad abdominal. ¿Por qué es importante que llegue al abdomen? Porque al llegar al abdomen está generando una oxigenación necesaria que requerimos para que en ese momento exista una distribución de ese oxígeno por los órganos, que en este caso sería el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el estómago por sí solo y por supuesto pulmones, riñones y corazón. Y entonces al llegar a ese oxígeno ahí y exhalar, que siempre es importante exhalar de la misma forma, si es por la boca, si es por la nariz, entonces el conducto para liberar todos los dióxidos de carbono que están ahí ayuda a que sea más presente, que esté más consciente, digamos, la respiración. Y aunado a esto, si podemos incluirle una pausa, ahí se crea la magia realmente. En el tiempo que tú quieras, al ritmo que tú quieras, y por supuesto, ya sea por la boca o por la nariz, pero hacer una pausa, ese es un punto de observación. Recuerda que de niños hacíamos algo como, a ver quién aguanta sin respirar más, ¿no? Y entonces se tapaban la nariz algunos niños o simplemente se metían bajo el agua y 3, 4, 5, 6 iban contando con los dedos. Y respiré 3 segundos, ¿no? Y se levanta uno con esa desesperación. La magia de la respiración consciente es que puedas tú hacer lapsos de no respiración para que veas el mecanismo, cómo funciona de tu cuerpo, sin lastimarlo, ojo, esto es muy importante, y que ahí surja algo muy bello, que es la parte de simplemente sentir. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo que pudieran las personas simplemente inhalar y contabilizar hasta 5 si queremos. Entonces, inhalan y detienen por la misma cantidad.
y sienten, en ese detenerse siente, se percibe el cuerpo. Siempre ayuda mucho esto, cerrar los ojos si quiero, y si no lo puedo hacer en la calle, viendo lo que sea, está perfecto. Y después exhalo en la misma cantidad de tiempo. Esos lapsos de detener te dan la capacidad de sentir. Y al sentir es donde puede venir tu miedo y dices, el miedo, pero no dejes que el miedo haga esto. Otra vez, ¿qué cosa? Quieres respirar inmediatamente. No dejes que el miedo te genere que en ese instante lo que quieras es abrir tu garganta para respirar, sino en ese miedo observa qué es lo que sientes y ahí descubres el origen del miedo, ahí descubres el origen de tu frustración, ahí descubres el origen de tu enojo, ahí descubres el origen de tu falta de abundancia. ¿Por qué? Porque en esos lapsos es como si tú estuvieras, y lo pongo como un ejemplo burdo, en una sala de televisión y en ese lapso que estás tú respirando, estás empezando a ver la película y cuando detienes es como si pasara toda la película y cuando dejas respirar dices, este es el final. No pasa nada, ya vi la película. ¿Sí me explico? Entonces, las personas cuando hacemos estos ejercicios logramos darnos cuenta de que entonces nada es permanente, no hay problema, no hay conflicto, no tenemos que apegarnos, no tenemos que frustrarnos, no tenemos que controlar. Y entonces disfrutamos. ¿Por qué? Porque cuando exhalas, sabes que vas a volver a inhalar, porque ya estás soltando todo. Entonces, cuando vuelves a inhalar, ¿qué sucede? Vuelves a recibir. Y entonces yo ahí pregunto, ¿no? A ti y a todos los que estén en su momento escuchando, viendo esto, ¿quién no le gusta recibir? Todos queremos recibir algo. La cuestión es cuando llega algo que no nos gusta en nuestra mente, decimos, esto como que no me gustó, pero es perfecto, por algo llegó en ese momento, ¿no? Nuevamente una gran reflexión y para mí es un conocimiento nuevo que ese momento de contener la respiración es el momento en el que puedes realmente sentir el cuerpo y ahí yo imaginaría que es conectar con tu esencia, ¿correcto, Fisher? Es correcto, sí, justo ahí viene esa magia. Ahora, yo entiendo que tú mencionabas a tu maestro Paramahansa Yogananda, que escribió autobiografía de un yogi, y entiendo que ese ha sido uno de los libros más influyentes para ti a lo largo de tu camino en múltiples momentos. ¿Por qué? Porque fíjate que mucho yo lo vi, ¿no? Vuelvo a la parte de la infancia, ¿no? En ese sentido, fíjate, voy a hacer una reflexión así. De las primeras veces que yo tengo en memoria de niño es ver esa imagen, ¿no? El rostro de él. No sé si era en el libro, en una foto, en mis pensamientos, no lo sé, la verdad, pero esa es como una imagen que tengo muy grabada. Y cuando fui creciendo, mis padres todavía tienen algunas fotos mías donde yo estoy ahí viendo el libro, ¿no? Como queriendo ahí tocarlo, o cuando iba a la iglesia, tocar la imagen, ¿no? Como de Jesús, así, y tocarla así como yo conozco algo de esto. No puedo tener como una referencia exacta de si viene de antes en una encarnación, yo estar muy apegado con temas de religión, tal vez fui un sacerdote, un fanático religioso, no lo sé, sea como haya sido, en esta vida el encontrar esta línea me ayudó mucho para poder tener esa disciplina personal. Ese creo que es la clave. Yogananda a mí me ha dado la disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque yo crecí, como hacía una remembranza de todo esto, ¿no? En la infancia viendo imágenes, leyendo, cantando, estando en contacto con la espiritualidad, la meditación. Pero cuando yo tenía 10 años, 11 años, estuve en un congreso donde pues no solamente era ver a mis papás, ni a más adultos que llegaban a la casa o íbamos a algún lugar a reunirse a meditar, sino fue ver a personas de mi edad cantando, meditando y conectándose. Entonces, ese punto para mí fue como, regresa a tu hogar. O sea, fue algo muy significativo para mí en esa época, porque ahí encontré una herramienta. Por eso, desde esa edad, 11, 12, 13 años, empecé a querer conocer más. A los 15, 16 ya a estudiar directamente procesos de técnicas de meditación. Y esto se dio, yo creo que
porque el contacto, la reflexión que siempre aprendí de Yogananda en su ejemplo, ¿no? Por lo que él hizo, que es al final un personaje pues muy importante en el mundo teológico, si lo queremos llamar, y en el mundo esotérico, lo veía de la siguiente manera, viendo su vida, y decía, es una persona, un niño que simplemente dijo, quiero encontrar mi realización personal. Y eso lo llevó a hacer todo, lo que hizo. Y entonces en mi camino, ese fue siempre como mi mensaje a mi ser, ¿no? Yo quiero encontrar mi realización personal. Todo lo que está aquí es permanente para el mundo e impermanente también, pero mi ser no. Entonces, ese concepto yo lo tenía muy claro desde pequeño, que no era permanente, nada absolutamente es permanente. Entonces las personas buscamos encontrar una estabilidad en un hogar, no es permanente. Y así sucesivamente. Entonces creo que esa relación de este libro me llevó, y lo menciono como ese libro por lo que en contexto muestra, ¿no? Habla en general de la evolución del ser, habla en general de herramientas, habla en general de la vida, pero más allá no es un libro como didáctico de página 1, mira, vas a aprender tal cosa. Es un libro de vida. Y eso creo que cada uno de los seres humanos tenemos, independientemente que seamos ingenieros, arquitectos, seamos ateos, seamos espirituales, independientemente, todos tenemos una autobiografía que nos lleva a nuestro ser. Entonces creo que por eso es que es tan como permeable para mí, ¿no? Y hablando de autobiografía de un yogi, ¿no? Yo entiendo que tú haces Kriya Yoga desde toda la vida y es una disciplina. Por ejemplo, yo percibo que el yoga se ha popularizado mucho como una actividad física, ¿no? Vas a una clase y vas con tu yoga mat y te dicen qué movimientos hacer y todo, pero yo entiendo que también el yoga, en su sentido más estricto y puro, es una práctica corporal, espiritual, un estilo de vida, ¿no? Le meten temas de alimentación vegetariana y le meten temas de, bueno, hay mil tipos de yoga, ¿no? Pero una parte física, el tema de respiración, el tema espiritual. ¿Pudieras explicarme qué es el Kriya Yoga en su versión más simple? Sí, por supuesto. Mira, el yoga, como tal lo mencionaste, es una palabra que representa unión, básicamente. Y entonces el Kriya Yoga como tal, que es una disciplina que está, vamos a decir, fundada o basada en un conocimiento de un maestro que se llama Mahavatar Babaji de la India. El Kriya Yoga es el conocimiento de esa unión, la conciencia de esa unión. Kriya como tal y yoga en esa unión hablan de cómo a través de técnicas específicas de respiración y posición del cuerpo ayuda uno a volver a nuestro centro para poder sentir todo lo que nos rodea y desapegarnos de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué representa eso? Unirse a todo. Unirse a todo. Entonces, la Kriya Yoga es una técnica tal cual que tiene varios procesos. Esta Kriya Yoga representa esta técnica de pranayama que complementa, que es la respiración, y esa respiración, la transmisión de un ejercicio que te ayuda a estar presente. Es un acto de evolución, vamos a llamarlo así. Personal, habrá muchos, esta en particular trabaja mucho para, si te familiarizo ahí con el tema del karma o el dharma, y entonces conecta mucho con evolucionar todos los procesos kármicos que ha tenido cada ser humano para poder vivir un dharma con mayor libertad, con mayor evolución. Entonces realmente vuelvo a esta parte, no es que sea más sagrada que otra, simplemente pues tiene una conexión específica para evolución. Y nada más para entender, Krishna, por karma te refieres a los problemas no resueltos que traemos de otras vidas que tenemos que trabajar, y dharma significa como el conocimiento universal, o ¿cómo los definirías? Sí, karma es como la acción, el resultado de las acciones que hemos tenido, que no necesariamente es negativo. O sea, el resultado de tus acciones es evolucionar esas acciones. Una persona puede tener un karma favorable que representa precisamente como generar mucha abundancia, nacer en cuna de oro, como dicen. Y bueno, ¿qué haces con ello, no? Ese es tu dharma. Tu dharma es la elección que tomo a partir del karma que tengo.
para no confundirnos tanto, sería como mi karma es lo que me dan, que me corresponde trabajar, y a partir de eso, ¿qué es lo que empiezo a elegir yo? Ese es mi dharma, ¿no? Entonces, es como, tengo la invitación a realizar una ponencia, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Para qué me va a servir? Increíble. Ahora, otro tema interesante es que hablamos como lo holístico, como tema de cuerpo, mente, emoción y espíritu, ¿no? Como englobar todo eso. Y hablábamos que hay muchas herramientas. Para alguien, Uh-huh. y también hablábamos que independientemente de la herramienta que tú elijas, como que el objetivo de fondo es conectar con tu esencia a través de respiraciones, ¿no? Entonces, como que hay varios Uh-huh. caminos para llegar a eso. Y me imagino que cada camino también dependerá del problema que estás queriendo resolver por encimita, ¿no? Si son traumas o si falta disciplina, etcétera. Para alguien que quizás está abrumado con tantas opciones y sabiendo que mucha gente lo primero que hacemos, como muchas veces, es decir, oye, hay muchas opciones, pues exploro más de una y veo cuál me funciona, pero también explorar por encimita lo genera falta de profundidad para realmente llegar a ese nivel de conectar Entender. con tu esencia y tu presencia. Eh, en tu experiencia, que tienes suficiente como contexto de varias de estas herramientas, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere entrar a este mundo de una manera pues, que quizás no sea tan abrumadora, ¿no? Te voy a poner como una idea central. El camino de evolución, el camino espiritual o el camino de desarrollo, de conciencia holístico, esotérico, metafísico, es individual, individual. Entonces, desde esa parte podemos hacer como una selección personal. ¿Por qué? Porque actualmente te dicen, no, pues tú requieres tomar 20 sesiones de tal cosa para que puedas evolucionar. O te vamos a hacer el proceso de los chakras y tú necesitas venir cada mes a que te hagamos el proceso de los chakras. Y tú necesitas tener esta práctica para que entonces puedas generar tu desahogo de emociones. Y entonces todo lo hacen como en el sentido de comunidad, ¿no? De crear comunidad. Una cuestión es tener una comunidad de sostén para evolucionar y otra cuestión es tener una comunidad para desarrollar tu proceso, tu camino. Es decir, que todo lo tengo que hacer con un grupo. Entonces, ahí creo que es el primer punto, que tú encuentres en lo que sea que te guste, encuentres un espacio donde tú por ti mismo puedas desarrollarlo, ¿no? Es como, te lo pongo así, ok, te gusta vivir las experiencias de una ceremonia, de cualquier índole, cualquier ceremonia, que actualmente es como un tema muy popular, ok, esa ceremonia tú la puedes hacer en casa, tú solo puedes practicar, tú puedes tener ese mismo encuentro de la experiencia que tuviste ahí o no. Y entonces ahí puedes entonces darte cuenta de que pues realmente lo que estás viviendo allá es una experiencia, es muy buena, te ayuda, pero con eso, ¿qué es lo que tú en casa puedes hacer sin necesidad de nada más? Porque el punto de holístico o el punto del desarrollo está enfocado en que nosotros somos la integridad. Entonces no necesitamos más que aprender a conocernos. Y entonces cuando nos conocemos, cuando entendemos, cuando vemos nuestro proceso, podemos estar en medio del caos y sentirnos en paz, o podemos estar con todos los lujos y sentirnos también en paz, porque cuando hay lujos hay ansiedad también, para quien los tiene en su momento, o cuando los vivimos. Entonces, el punto, digamos, como de acentuación en esto es que, ¿cómo vas a elegir tu camino? Tienes que entender que ese camino te va a llamar para empezar, no es que tú lo llames. Por eso hay una metáfora muy linda que dicen, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Porque realmente es así. Cuando tú estás listo a recibir, va a llegar. No tienes que mover, va a llegar. Y entonces, cuando pasa esto, viene una experiencia donde te sientes en expansión. Y ahí en ese vínculo te vas a sentir libre, estando con todo el grupo meditando y cantando y haciendo actividades, ceremonias y demás, pero también separándote de ahí y sin necesidad de hablar con ellos 3 días, 5 días o meses, te vas a sentir en ti con ese ser.
practicando esa disciplina. Entonces, por eso las disciplinas siempre son de autorrealización, se le llama, ¿no? Algo que yo realizo por mi cuenta, ¿no? Tengo la herramienta. No todos los días voy a ir con el carpintero a que me explique cómo clavar el clavo. O sea, tengo la herramienta ya, ahora cómo lo voy a hacer y perfeccionar. Entonces es eso, cada uno de nosotros en su búsqueda interna debemos de tomar en consideración que debemos diariamente practicar ese camino para poder realmente estar en paz. No es que, bueno, me voy a dar mi espacio a fin de mes. Bueno, dátelo a fin de mes y ya verás cómo te va el resto. También. Krishna, buenísimo todo esto que comentas. Me quedan 3 dudas finales y la primera es el tema de los maestros o los guías, ¿no? Dijiste, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Aunque también como que se presta mucho cuando estamos en este tema espiritual, esotérico, que de repente le podamos dar demasiado poder al maestro porque confiamos como, o sea, en lugar de sentir que nosotros somos la fuente de nuestra propia verdad y que controlamos la esencia, de repente con pues falta de autoconocimiento, como que podemos darle un cierto, poner en un pedestal a otra persona que va en su propio camino y darle cierto poder que es peligroso a veces, ¿no? Porque pasa que en el mundo espiritual también hay maestros que pues abusan de ese poder o también hay como algo de farsantismo, etcétera. ¿Tú ahí, cuál ha sido tu experiencia y cómo recomendarías manejar esta parte de llamarle a alguien un maestro o un guía o darle ese, cómo debería ser la dinámica? Cuando hablamos de maestro, es alguien que es maestro, un maestro es alguien que domina no el conocimiento, domina su cuerpo, domina sus emociones, domina sus deseos y a través de ello domina, digamos, su expresión con el mundo. Entonces, pocas personas creo que pueden llegar a ser maestros realmente en ese sentido. Lamentablemente se ha tergiversado, bien lo dices, no por ir a India es que alguien sepa más, no por escribir un libro es que alguien tenga mayor conocimiento, no porque una persona imparta un curso represente que sea mejor que el que está escuchando. La persona que es guía o que es orientador o que es autor, digamos, ¿no? de procesos, sirve como un ejemplo, sin duda alguna, sirve como un ejemplo que nos está dando la capacidad de poder observar. Pero para despertar ese punto que se dice el maestro dentro de ti, ese despertar el maestro de ti se hace a través de la práctica diaria de introspección. Y esa práctica de introspección va ligada también con un tema fundamental que es darnos la capacidad o el proceso, vamos a llamarlo, de saber que lo que tú estás haciendo hoy tiene que tener congruencia con lo que hiciste ayer y lo que consideras que vas a hacer mañana. Ese es un maestro realmente. Alguien con una congruencia. Si hoy estoy enojado con alguien, se lo digo. Si hoy no me siento en paz con algo, lo expreso. Si hoy tengo que poner un límite, lo pongo. El maestro no es el que tiene que vivir en felicidad todo el tiempo, ¿no? Tiene que saber entender su cuerpo, sus emociones, pero que no le dominen. Y entonces te das cuenta de esto porque yo creo que has escuchado y precisamente hemos compartido en algún momento tal vez con alguien alguna experiencia donde, pues fui a un taller y estuvo maravilloso, pero tras bambalinas no sé, el artista estaba haciendo tal o tal cosa, ¿no? O en el camerino tal persona hizo tal antes de hacer el speaker de tal lugar. O, bueno, fíjate que todo muy lindo, muy bello, muy espiritual, pero cuando nos sentamos a comer, comía como si se estuviera acabando el mundo y bebía también así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que un maestro es una persona que domina todo lo que está a su alrededor, pero no en un sentido de lo controlo, sino dominar representa en no generar apegos, no generar esos puntos como de control, esa es la palabra. Y entonces, ahí cada uno de nosotros podemos despertar ese maestro interno, siendo qué cosa, desapegados de las
las situaciones, de los procesos, no dejando que nos controle la emoción, nos controla cuando en ese momento necesito comprar tal cosa, sí, voy a comprarla y ya, la mente se va para allá. O en ese momento, me ofendió, tengo que gritarle más, porque si no le grito yo, entonces entra el ser que está lastimado. Entonces, ese creo que vínculo es muy importante en el desarrollo individual. ¿Hasta qué punto estás actuando por querer representar algo de lo que te has sentido frustrado, has vivido con miedo, te has sentido limitado, o en qué punto realmente estás siendo tú? Entonces es una reflexión muy profunda, porque regularmente nos vamos con el aspecto de tengo una máscara y este soy yo, porque así me hizo el mundo y así tengo que ser. Nuevamente, o sea, creo que hablábamos de los maestros y los maestros son alguien que se domina a sí mismo a través de el desapego, y eso despierta el maestro interno, y para llegar a ese punto podemos tener nuestra propia práctica de autorrealización en nuestro propio momento y complementarlo con el tema de comunidad, ¿no? Que es un grupo de soporte, pero debería de ser como una mezcla de ambos. La última pregunta que tenía Krishna es sobre herramientas. De todas las herramientas que hemos hablado holísticas, algo que no he visto son medicinas de plantas de poder, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo estudié homeopatía y estudié flores y herbolaria en su momento. Entonces, el conocimiento de todas las plantas de poder es muy valioso, es sumamente importante. Ha estado dentro de las civilizaciones desde tiempos muy ancestrales, en Grecia, en nuestras, digamos, legiones Centro-Sudamérica, incas, mapuches, mayas, no se diga, todos han utilizado ese contacto con la naturaleza. Entonces es algo muy valioso, sin duda alguna, y algo evolutivo. ¿Por qué? Porque la homeopatía, por ejemplo, utiliza algunas sustancias que en su origen pudieran crear procesos de algún proceso psicotrópico, vamos a llamarlo, psicológicamente, pero en dosis menores, ya diluidas, dinamizadas y bueno, pues que no son tan invasivas para el cuerpo. ¿Qué sucede con las plantas de poder? O las plantas medicina, o todo este movimiento de medicinas ancestrales que se ha vertido desde, si lo queremos ver, unos 20 años para acá también. Y se ha popularizado unos 7, 8 años para acá. Bueno, todas las plantas de poder tienen una magia. La magia es el origen de donde están desarrollándose. Y segundo, el transmisor de esa magia hacia quien la quiera consumir. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de alguna planta que se desarrolla en la selva del Amazonas. Entonces, esa planta en ese origen tiene una magia, una fuerza, y al ser transmitida hacia la persona que está en ese entorno, la energía hace que se conecte una sanación, si queremos llamarla, una evolución, un proceso de elevación mental, psicológica. Entonces, eso es algo muy como popular, ¿no? Sucede en esos espacios por la globalización, por el entorno de la comunicación, por la evolución del planeta. Entonces esa planta se ha transmitido, se ha llevado a otros lugares. Y entonces actualmente esas plantas se utilizan en una casa, en una ceremonia, se utilizan en una noche, en una selva, o se utilizan en una playa, o se utilizan popularmente ya en muchos lugares. ¿Qué sucede? Que esto, quien lo transmite, si no tiene su propio proceso muy bien solidificado, vamos a llamarlo, si no es un maestro de sí mismo, no de enseñanza. La enseñanza, todos tienen capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de desarrollar el intelecto. Pero si yo no tengo la capacidad de desarrollar mi espíritu, de reconectarme con mi espíritu, entonces se queda en el intelecto limitado. Y entonces esto lo que sucede es que la persona vive una experiencia que ya está siendo depurada, vamos a llamarlo así, o filtrada o reinterpretada por quien la dirige. Entonces, ¿funciona? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una planta, cualquiera de ellas, que activa DMTs, que activa ciertas neuronas del cerebro, y entonces automáticamente la persona va a sentir. Yo siempre en esta sensación tengo dos puntos de vista. El primero,
Es positivo si lo haces conscientemente y eso te sirve para tener una disciplina en tu día a día. ¿Cuándo no se vuelve tan positivo? En el hecho de que dependas de eso para sentirte en tu día a día otra vez. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, ¿qué va a suceder el día de mañana donde no tengas la herramienta para poder vivir la experiencia de sanación? O no tengas la herramienta o el espacio de contención o al guía para tú vivir un proceso porque algo pasó en tu vida. Ahí es donde se pierde. Entonces, creo que puede servir mucho para una persona que está en ese proceso, en esa búsqueda, y es un camino como sencillo, vamos a llamarlo. Sin embargo, recuerda que es externo. Y como es externo, ¿qué significa? Que viene de la materia. No es, digamos, una situación que esté siendo integrada completamente con tu ser. Está generando un proceso bioquímico. En el momento que ingieres cualquiera de estas plantas, la conciencia se pierde de este concepto que tenemos y entra en una tercera, cuarta o quinta dimensión, donde se desarrollan visiones. Entonces la persona, como tiene visiones, pues bueno, ahí siente que es donde debemos de ir, por supuesto, y tal vez es ahí donde debemos de ir. Pero ¿cómo debemos de ir? ¿De qué manera tenemos que llegar ahí? Dependiendo de la planta, o acompañándonos con la planta o la medicina, o siendo tú tu propia medicina. Ahí ya depende el camino de cada quien. Creo que en este tiempo, también en conversaciones lo digo, Oscar, y es que es común, decimos, ok, prefieres que estén 30 personas haciendo un proceso de medicina ancestral a que estén 30 personas intoxicando su cuerpo con una medicina química. Obviamente, pues, ¿qué dices, no? Vamos a lo ancestral, probablemente sea mejor. Pero aquí es donde yo diría, mira, del núcleo de personas, pon 5 amigos que nombres. De esos 5 amigos que han hecho procesos de este tipo, ¿cuántos de ellos realmente ves que tengan mayor disciplina en su vida, mayor conciencia en su vida, mayor impacto espiritual en su vida? Porque al final el origen de la medicina ancestral tiene que ver para el encuentro espiritual. Y recuerda que el encuentro espiritual no es hago más en el mundo. Al contrario, me desapego más del mundo, reconecto más con mi ser. Entonces, pues bueno, de ahí se pueden venir, esta conversación se pudiera alargar de todo un programa de las plantas o medicinas, pero creo que mientras se haga con responsabilidad, tengas un guía adecuado, un espacio de contención también adecuado y, esto es muy importante, una continuidad de acompañamiento, está para ti, si es correcto, bien. ¿Por qué? Porque al final cada quien elige, ¿no? Y entonces a mí personalmente me preguntan, ¿tú haces medicinas, Krishna? Porque estoy haciendo muchas actividades, ¿no? Ceremonias, ¿incluyen medicinas? ¿Un temazcal, Krishna, vas a hacerlo? Sí. ¿Incluye una medicina? Les digo, sí, sí incluye una medicina. Tú eres la medicina que va a estar ahí. Y entonces, pero entonces no vamos a tomar nada o comer nada. Sí, lo que tú quieras comer y tomar en tu mente. El cuerpo va a sentir. Necesito que esté puro para que sienta y respire nada más. Y son procesos complejos, ¿no? Porque la búsqueda es siempre los sentidos. Necesita mi sentido nutrirse de algo para poder vivir. Entonces, es complejo, ¿no? Y personalmente, pues para mí ha sido, yo encontré esa herramienta, esa fue mi medicina. Yo encontré mi medicina a través de la meditación, yo encontré mi medicina a través de esa respiración, ahí sentí ese renacimiento y dije, no necesito más. Y esto lo puedo hacer, mira, manejando, lo puedo hacer sentado en un avión o en el autobús, acostándome o estando en la locura viendo un concierto y yo acá simplemente sintiéndome a mí y no dejándome absorber de todos los sentidos. Entonces, depende de cada quien, ¿no? Pero es un camino individual y hay que practicarlo y es mejor experimentar para que nadie te cuente. Queda clarísimo, Krishna. Muchas gracias por la explicación nuevamente. Tienes una facilidad para describir temas muy complejos de manera muy simple. Una cosa que me llama la atención también es, tú empezaste estudiando psicología y no te gustó. Y ahora pues te dedicas mucho a estos temas de mente, cuerpo, emoción, espíritu. Y me llama la atención de entender por qué viste en la psicología que no te gustó, que quizás le faltó que lo holístico sí tiene, ¿no? Se me hace muy interesante, ¿no? Porque generalmente la gente que quiere cuidar su salud mental, paso número 1 es ir con el psicólogo. ¿Qué hay ahí atrás?
Sí, mira, el punto central, bueno, la edad, ¿no? 18 años, 17 años y medio ahí ya queriendo estudiar algo. Psicología tiene un proceso siempre, evaluación, diagnóstico, ¿no? En general de todo esto, un tratamiento, una prevención, pero todo es muy clínico, vamos a llamarlo así, mente. Y entonces, en mi capacidad, así lo voy a mencionar, yo decía, no puede ser solamente mente. O sea, no es la mente solamente. No es solo este proceso cognitivo, hay mucho más, hay más que el cognitivo conductual. Vamos a profundizar en ese aspecto. ¿Dónde está la energía? ¿Qué pasa si el psicólogo un día está de malas? ¿Qué pasa si el psicólogo no te escucha? ¿Qué pasa si la situación mental que tú sientes que está haciendo el origen no es mental y tiene que ver con una energía? ¿De qué? De que un día llegó una persona y gritó a tu alrededor fuertísimo, pero tú ni escuchaste, pero se quedó impregnado esa energía en tu cama. Y entonces hay algo más. Entonces, a mí fue como que ese cuestionamiento de hay algo más que me llevó a decidir, necesito conocer algo diferente, ¿no? Porque yo en mi pensamiento decía, yo no quiero estar frente a una persona diciéndole, te veo la próxima semana, gracias, evolucionamos mucho hablando hoy de tu papá. La próxima semana hablamos de tu abuelo. No, yo dije, no, no puede ser así. En mi proceso fue siempre, ¿por qué no en una hora que platiquemos hablo de todo eso? Porque al final es paja, realmente es paja, porque nos aferramos tanto a nuestros procesos. Ay, que mi mamá me hizo esto, que mi papá es así, que me hicieron tal, se divorciaron de mí, mi hijo hizo tal cosa, perdí dinero, abusaron de mí. Nos aferramos tanto a esos procesos psicológicos, mentales, nos identificamos tanto con eso, que nos olvidamos de que seguimos en el carril, no como el ratón dando vueltas solamente en el círculo. Entonces ahí fue donde dije, tengo que conocer algo más. Y entró ese punto donde he tenido conversaciones con psicólogos que están aprendiendo nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque la psicología no es mala, es la base del pensamiento, de la mente, de entendimiento, pero siempre la psicología va a llegar a un punto donde se limita, que te dice, ya no puedo hacer más por ti, te llevo esta orden y ve al psiquiatra. O yo no puedo hacer nada por tu cuerpo, por tu mente todo lo que quieras, pero por tu cuerpo no. Entonces ve con el médico para que yo voy a controlar todo el tema de tu mamá y la frustración que tienes con mamá y que vayas con el médico para tu colitis, por favor, ¿no? Porque traes una colitis tremenda desde hace 7 años. ¿Y qué pasó hace 7 años? No, pues tuve el primer encuentro con mi mamá. Ah, ok, vamos a seguir trabajando en toda esa mamá, pero tómate esto para la colitis. ¿Por qué lo separas? Entonces, esa separación de la mente, que te digo, no estoy generalizando, porque la psicología es muy amplia, personalmente fue que hizo que eligiera conocer más a fondo otras herramientas, ¿no? Para entender, porque al final la psicología en la pedagogía es muy clínica. No sé en estos momentos, pero en esa época era muy clínica. Entonces mi tronco común era clínico, clínico, clínico. Y yo decía, pero pues esto es lo que he escuchado con mi papá años con sus pacientes. Y mi papá precisamente les dice, tienen que hacer otra cosa. Entonces voy a estudiar para decirles, tienen que hacer otra cosa. No, mejor busco otras cosas para transmitirlo. Queda clarísimo, Krishna. Muchas gracias por compartirlo también. Nos quedan 5 minutos y tengo la pregunta del final y una más que te quiero hacer, que es, en tu proceso de desarrollo personal, en este momento de tu vida, ¿qué estás trabajando? Personalmente estoy redirigiendo, ese es mi objetivo. Fíjate qué interesante, ¿no? Transformando, hablando de evolución, hace unos meses realicé de nuevo cuenta un viaje a la India, estuve algunos meses, estuve en contacto con otras prácticas. ¿Y a qué me refiero con redirigiendo? Observando de qué manera poder acercarle a la persona herramientas de una forma mucho más ágil, que no se pierda precisamente en los sentidos, que no se pierda en esto que es esta búsqueda de ansiedad de quiero hacer una ceremonia, quiero hacer un taller, quiero tomar esto, te quiero, sino que puedan obtener una herramienta básica que sea como esa línea de impulso para que todo lo demás llegue. Entonces, ese origen, esa sería la palabra. Estoy regresando al origen. Así lo nombré en aquel momento cuando lo estaba pensando y es lo que voy a desarrollar. Es una idea de origen, de trabajar más en el origen, en el ser
y a través de ello, pues obviamente utilizar herramientas de las que hay. Entonces, en eso está, escribiendo la mente, compartiendo música, por grabar, creando, al final es eso, ¿no? La mente siempre está creando. Cuando la tengas, avísame, me encantaría explorar esa herramienta. Y ya para cerrar, mi estimado Krishna, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Bueno, el punto central cuando una persona dice me siento insatisfecha, yo cuestiono lo siguiente: ¿insatisfecha en qué? ¿Qué es para ti estar insatisfecho? Lo primero es cuestionarnos, porque la insatisfacción puede venir desde muchos lados. Puedo estar insatisfecho por mi pareja, por mi trabajo, por el dinero que tengo, por mis hijos, por las decisiones que tomé. O sea, hay tantas formas, ¿no? Pero si en general me siento insatisfecho, lo importante es reflexionar, así como consejo, así, siéntate frente a una pared en blanco, que es un decir, ¿no? Esto es como un papel en blanco, y reflexiona en qué momento fuiste eligiendo tu vida, en dónde elegiste tu vida, porque ahí viene la insatisfacción. Por elegirla basada en las emociones o deseos de alguien más, o por elegirla basada en el miedo o la frustración propia, la inseguridad propia. Entonces, cuando regresamos a ese punto de nuestra etapa, ahí viene la transformación. Si yo me doy cuenta cuál fue el origen de ese proceso, y si fue basado en el punto de vista de alguien más o en la parte, vamos a llamarla, ¿no?, de el miedo o la frustración personal, entonces encuentro esa frustración o esa idea limitante, y ahí en este presente me permite transformarlo y decirme, ok, pero ya no soy eso. Todo eso me llevó a ¿qué cosa? ¿Cuáles fueron los beneficios a partir de ese momento? Observa los beneficios. El asunto es que una persona frustrada ve todo negativo. Entonces, cuando estamos perdidos en la vida, también tenemos que observar qué beneficios he tenido. De la pérdida vino algo, del divorcio vino algo, de el poco dinero ha venido otra situación. Y ahí está el gran ejemplo de los grandes escritores, de los grandes maestros y así sucesivamente. Entonces, creo que es un buen momento de indagación para quien esté en ese proceso. Dicho con mucha sabiduría, mi estimado Krishna, estoy sumamente agradecido de tenerte acá, te aprendí muchísimo, fue como una pequeña clase introductoria a temas holísticos y esotéricos. Y nada, más que agradecerte, también preguntarte, ¿dónde te puede seguir la gente? No, hombre, gracias a ti. La verdad ha sido muy lindo el contacto desde la primera vez que tuvimos la conversación, el saber que estás tú en este camino también transformando vidas a través de la palabra, a través del aprendizaje. Se me hace muy valioso tu tiempo porque tienes también una capacidad para ordenar ideas y eso es muy bueno. Al final uno puede hablar 35 cosas, pero de esas 35 voy a sacar 3 que son importantes, porque esto es muy común. La mente tiene tanta capacidad de transmitir, de absorber, que por tanto luego no terminamos resumiendo lo que realmente es valioso. Así que te felicito por eso, y las personas que quieran estar en contacto o conocer más pueden entrar a cualquiera de las redes como Krishna Camargo o en una página donde es krishnacamargo.com, y a través de ello están los links para las redes que se conectan, ¿no?, con toda la información, y bueno, de esa forma podamos estar en esa conversación ya más personal. Muchas gracias, mi estimado Krishna, valoro tus palabras y espero que este sea el inicio de una bonita amistad. Estoy seguro que así va a ser, y por lo pronto pues un fuerte abrazo y gracias también por tu tiempo y esta energía que imprimes a estos caminos extraordinarios. Estoy sumamente agradecido con Krishna por la cátedra esotérica que nos compartió el día de hoy con un lenguaje muy simple. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, y comparte este episodio con gente que quiera vivir su propósito. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, del cual te dejo una probadita. Cómo a través del cuerpo generas que tu cerebro esté generando también neurotransmisores de felicidad. La serotonina, ¿no? La dopamina. Y 3, lo principal para mí es cómo está mi relación con mi cuerpo. Cómo me llevo con mi cuerpo. Cuando pienso en mi cuerpo,